China, el nuevo gigante en África. ¿Colonización o cooperación? La influencia de China en África es un tema que despierta un fuerte debate. ¿Está China colonizando África o simplemente cooperando para el desarrollo mutuo? La presencia china en África es cada vez más visible. En el pasado, Francia fue la principal potencia colonial, pero hoy China está transformando el panorama africano. China ha invertido masivamente en infraestructura en África. Están construyendo autopistas, puentes, hospitales y aeropuertos, cambiando el rostro de muchos países africanos. Además de la infraestructura, China también está creando empleo. Las industrias chinas han generado numerosos puestos de trabajo, lo que ha ayudado a impulsar la economía local. En lugar de la antigua estrategia colonial de explotación, China parece estar centrada en la cooperación. Los proyectos de infraestructura son un ejemplo de esta cooperación. Pero, ¿es todo tan altruista como parece? Algunos críticos argumentan que China está explotando los recursos africanos, similar a la antigua colonización francesa. China ha asegurado contratos lucrativos para los recursos naturales de África. Esto ha llevado a acusaciones de que China está comprando el continente a bajo precio. Francia, por su parte, ha quedado sorprendida. Su influencia en África ha disminuido a medida que China ha aumentado su presencia. Además, Francia ha perdido acceso a recursos valiosos. Muchos de estos recursos ahora están en manos de China a través de acuerdos comerciales ventajosos. Esto ha llevado a tensiones entre Francia y China. Ambas potencias luchan por la influencia y el control en el rico continente africano. ¿Pero qué piensa África? Los líderes africanos han acogido con agrado el interés de China en su desarrollo. Muchos ven la inversión china como una oportunidad para mejorar su infraestructura y economía. Ven a China como un socio y no como un colonizador. Sin embargo, también hay preocupación. Algunos temen que la dependencia de China pueda llevar a una nueva forma de colonización. La cuestión es complicada. Mientras que la inversión china ha traído beneficios tangibles, también ha dado lugar a preocupaciones legítimas. La relación entre China y África será clave para el futuro del continente. ¿Será una relación de cooperación o de explotación? El papel de Francia también será crucial. ¿Podrá adaptarse a este nuevo panorama o quedará relegada al margen? En última instancia, la pregunta sigue siendo si China está colonizando África o simplemente invirtiendo en su futuro. Esperamos que este video les haya dado una mejor comprensión de la compleja relación entre China, Francia y África. Como siempre, agradecemos su interés y esperamos que continúen investigando y suscríbanse para más Curiosidades en la Plaza.